del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que estas enseñanzas que acabo yo de recibir y que trato yo de ponerlas en práctica, que seas tú, Señor, el que siga sembrando esa semilla en estos corazones de estos hijos tuyos, que se han dispuesto a conocer tu palabra, pero más que nada, a hacer la vida. Que día a día, Señor, tu palabra siga sembrándose en aquellos corazones que estén dispuestos a recibirla, pero lo más importante, hacer un esfuerzo por tratar de cambiar y que todos seamos mejores personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar la enseñanza. Vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. ¿Sí? El tema se llama, el día de hoy se llama 7 pruebas bíblicas donde nosotros como católicos podemos saber que el apóstol Pedro es el Papa. ¿Sí? Aquí lo tomo yo principalmente en dos sentidos. ¿Cuáles? Primero, como católicos, saber nosotros como católicos dónde podemos argumentar que el apóstol Pedro es el Papa. No porque dudemos de lo que profesemos, aclaro en ese sentido, ¿sí? Pero también es importante que uno como católico se siga formando, siga conociendo la doctrina que profesa. Es importante conocer nuestra doctrina, ¿sí? Y en otro sentido también, el que tú hagas un buen apunte y refutes y eches abajo todas las objeciones de los protestantes, porque lamentablemente nosotros como católicos, si no estamos bien formados por ignorancia, por conveniencia, nos convertimos en protestantes. Entonces es importante en este sentido que yo les comparto esto, primero para que el católico se siga reforzando en su fe, tenga conocimiento, pero también que tenga las bases, que tenga el conocimiento necesario, suficiente, para poder echar abajo todos sus argumentos. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, son siete puntos en los cuales tú como católico puedes demostrar contundentemente que el apóstol Pedro es Papa. Yo te lo voy a presentar de una forma sencilla, clara, creo presentártelo en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo no dudo que pueda haber otras formas de que te puedan presentar este tema de San Pedro, ¿sí? Yo la forma que yo te lo voy a presentar fueron porque yo estuve analizando y sacando las citas y creí conveniente presentárselos a ustedes en este sentido, de esta manera. La primera prueba que tenemos de que San Pedro es Papa, bíblicamente, es en Juan 1:42, que vamos a dar lectura. Juan 1:42, pero primero voy a ondear un poco más en esta reflexión de la primera prueba. Vamos a ver cómo desde el principio de la creación, ¿sí? Y me refiero en este sentido hablando de los personajes que voy a mencionar en este momento, ¿sí? En toda la historia de nuestra salvación, hablando claro desde el Antiguo Testamento, tenemos 3 personas a las cuales Dios nuestro Señor les cambió el nombre, ¿sí? En el Nuevo Testamento nada más tenemos a una, que es el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver por qué ese cambio del nombre, por quién se da, a quién se da, qué sentido tiene ese cambio de nombre. Hay 4 características, ¿sí? Hay 4 características que se consideraron para poder asignar a estas personas importantes ante los ojos de Dios, ¿sí? ¿Y cuáles son esas 4 características que tiene la persona, el discípulo, como lo queramos ver, ¿sí? Como lo queramos identificar, como lo queramos mencionar?
Son 4 características que tenemos o que se tienen en cuenta o presente para poder cambiarles el nombre, ¿sí? Una es identidad, otra es propósito, vocación y o ministerio. Entonces, en ese orden es como se presentan estas 4 características para saber a las personas que se les cambió el nombre. Y vamos a dar respuesta de nuestra fe, como siempre tiene que ser, porque una persona, llámese quien sea, llámese católico, llámese de la ramificación que sea, esta es la prueba fehaciente para poder argumentar y sustentar nuestra doctrina, ¿sí? En este caso, la Iglesia Católica tiene la prueba fehaciente y es lo que se va a hacer, ¿sí? Yo, en este sentido, como representante, por así decirlo, de la Iglesia Católica, ¿sí? O como un simple laico en representación, en ese sentido, de la fe católica, voy a dar respuesta a lo que se va a comentar. Y vamos a dar lectura a Génesis 17:5, porque ahí vamos a ver el primer cambio del nombre, a quién y por qué. ¿Sí? Aquí es al padre Abraham, el padre en la fe. 17:5, Génesis 17:5, y vamos a ver a qué se refería o por qué. No te llamarás más Abraham. Vuelvo a repetir, no te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Palabra de Dios. Entonces vemos claramente cómo aquí Dios, nuestro Señor, en primera persona, voy a ser un poco enfático, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento también se le cambia el nombre a la persona, pero no es Dios nuestro Señor, sino es Jesús. Pero Jesús sabemos que claro también es Dios. Por eso quiero nada más enfatizar en ese sentido, ¿sí? Aquí vemos que a Abraham le cambian el nombre, ¿sí? Vamos a ver que en el mismo 17, versículo 16, cómo se lo cambian a Sara, su esposa de Abraham, ¿sí? Vamos a ver de Sara a qué nombre se lo cambian. 17:16. Lo vamos a leer desde el 15. Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Palabra de Dios. Entonces vemos claramente que aquí ya son 2 personas a las cuales Dios les llamó, les cambió el nombre por algo específico, ¿sí? Aquí retomando los 4 puntos: nueva identidad, vocación, propósito y o ministerio, ¿sí? Entonces vamos a ir a Génesis 32, 18, porque vamos a ver que también a Jacob, que su padre fue Isaac, abuelo de Abraham, vamos a ver que también a este personaje también le cambiaron el nombre, 32:28, ¿sí? Y vamos a ver a qué nombre le pusieron. 32:28. El otro pues le preguntó, vamos a leer desde el 27, el otro le dijo, déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó, no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. Y el otro le dijo, en delante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y los hombres y has salido vencedor. Entonces vemos aquí claramente cómo Jacob, que su padre fue Isaac, cómo luchó Jacob y venció, ¿sí? O sea, debemos de también, porque también Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel, vemos cómo también Dios nuestro Señor
cómo le cambia el nombre, ¿sí? Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Nuevo, ¿sí? En toda la historia, hablando del cambio de nombre, vamos a tener claro que fue a 4 personas. A 3, digamos, de la familia, que sería Abraham, su esposa Sara, a Sarai, y Israel, y de Jacob a Israel, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ir a San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 42, porque ahí nuestro Señor Jesucristo es donde le cambia el nombre a Pedro, ¿sí? Juan 1, 42, y dice así. Vamos a leer desde el 41. Encontró el primero, vamos a leer desde el 40. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan el Bautista, ¿sí? Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Vemos claramente que aquí en ese sentido, la primera prueba, aquí la estamos corroborando ya bíblicamente, de que ahí iniciamos, ¿sí? El papado de Pedro, ahí inicia con esa misma cita, bíblicamente hablando, ¿sí? Históricamente, no, sabemos que en el año 67 ya de nuestra era, ya queda instituido ya como papa, ¿sí? Posteriormente viene, históricamente así de una forma resumida, los primeros 5 papas, San Pedro, Lino, San Clemente, Pedro, Lino, Cleto, Anacleto y Clemente, que son los primeros 5 papas, ¿sí? Que actualmente son 266 papas con el Papa Francisco, ¿sí? Vamos a ir a la segunda prueba, ¿sí? A la segunda prueba, que es donde Jesús edifica su iglesia. Mateo 16, 18, que es la segunda, Mateo 16, 18. Aquí en Mateo 16, 18 no es más que donde Cristo funda su iglesia en la persona de Pedro. Pero aquí hay un dato importante que yo quiero aclarar en esta segunda prueba. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Ahí me voy a detener tantito. Aquí donde dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Sí? Vamos a empezar por Mateo. Mateo, en primer lugar, fue escrito para los judíos convertidos al cristianismo. Los estudiosos y biblistas argumentan, y hay constancia, que los primeros originales, hablando del Evangelio de Mateo exclusivamente, fueron en arameo, los primeros originales, ¿sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no habló griego, habló arameo. Cuando los protestantes, en ese sentido, nos dicen que Pedro no puede ser, ¿por qué? Porque en griego, Pedro y roca tienen dos significados diferentes. Pedro en griego significa Petra y roca Petros. Por eso dicen los protestantes que no pudo haber sido que se la dejara la iglesia en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro en griego es Petra. Pedro en arameo no existe. No existe. En griego, Pedro, vuelvo a repetir, Pedro es Petra y roca Petros. Pero también aquí, en ese sentido así literal como va, el protestante no puede decir que Jesús no fundó su iglesia en Pedro, ¿sí? No cabe ese cuestionamiento, esa objeción en ese sentido. ¿Por qué? Porque Jesús habló arameo. Entonces, para que tú tomes nota y te pongas listo, y si tienes una situación de discusión, de debate o un compartir simplemente, tú con la mano en la cintura, tú le puedes decir, nuestro Señor Jesucristo habló arameo, nunca habló griego. Entonces, cuando se refiere a Petro o a Petras,
roca o Pedro, ¿sí? Pedro es Petra en griego y roca Petros, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ahí queda fuera todo argumento, toda objeción de parte del protestante, ¿sí? Para hacernos dudar o titubear. En ese sentido, no procede dicha objeción. Ahora, aparte, ellos tienen, se sacan algo de la manga, que cuando Jesús le dijo a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra, ellos dicen que mueve la mano hacia acá. O sea, eso quiere decir que para ellos, que Cristo fundó una iglesia, pero en él mismo quedó fundada, no en la persona de Pedro. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser de que supuestamente Jesús movió la mano hacia él mismo, como en teoría o su pensamiento de los protestantes, que fundó su iglesia en el mismo Cristo, no. ¿Sí? Y con este simple versículo podemos saber y estar claros nosotros y argumentar que no fue así, porque la Biblia en primer lugar no se va a contradecir, y nuestro Señor Jesucristo menos. Entonces, con el versículo 19, ahí podemos constatar que efectivamente la iglesia fue encomendada a la persona de Pedro. Y dice así, yo te daré a Pedro, no me daré. ¿Sí? Está hablando con el tú, no con el yo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos claramente, ¿sí? Para argumentar esta situación, el segundo punto, ¿sí? Aquí vemos claramente que Jesús sí fundó la iglesia en la persona de Pedro, ¿sí? Eso sería el segundo punto. El tercer punto es que Jesús, en el segundo punto está Gálatas, para reforzar nada más esto así, para que veamos que en Gálatas, en Gálatas 2.9 y 2.11, cómo San Pablo, cómo se dirige a Pedro, ¿sí? A ver si se refiere a Petra, en teoría, porque así sería, en griego. Vamos a 2.9, que dice así, Gálatas 2.9, Santiago, Cefas, ¿sí? Cefas es Pedro. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido, estos hombres que son considerados pilares de la iglesia. ¿Sí? Y nos vamos a ir al 11. ¿Sí? Dice así. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados, Santiago comía con hermanos de origen judío. Bueno, aquí vemos que se refiere a Pedro, ¿sí? Pero aquí en el 14 dice, cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, o sea, Pedro, delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente cómo San Pablo se dirige a Pedro. Cefas o Kefas es lo mismo, ¿sí? En arameo, ¿sí? En arameo eso significa Pedro. Ahora, la tercera sería Mateo 16:19. Volvemos a Mateo, porque en Mateo 16:19 ahí vamos a ver claramente que Jesús le da las llaves a Pedro, ¿sí? Las llaves tienen dos significados en ese sentido. Las llaves es una manera de darle autoridad a Pedro, ¿sí? Autoridad a Pedro, ¿sí? Porque Jesús, de los dos apóstoles, fundó su iglesia en la persona de Pedro. Lógicamente que la autoridad, la responsabilidad fue exclusivamente para el apóstol San Pedro. Sabemos que la iglesia está sustentada sobre la base de los apóstoles, pero Pedro es la cabeza sobre los apóstoles, por eso él tiene la primacía, ¿sí? Él tiene la primacía o es el primado, eso quiere decir el primero. Entonces, aquí en Mateo 16:19 vemos el sentido de las llaves, que tienen dos sentidos. En primer lugar, es un símbolo, ¿sí?
es un símbolo la cuestión de las llaves, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a dar respuesta por qué de las llaves. Nos vamos a ir a Isaías, en el libro de Isaías 36, 22, ¿sí? Porque normalmente esas llaves, ¿a quién se les daba o por qué se otorgaban? ¿O qué es esto de las llaves? Pues bien, como podemos ver en el pueblo de Israel, el rey cuando salía, ¿sí? Encomendaba el reino, encomendaba la ciudad a una persona, ¿sí? Él era el mayordomo, se le designaba como mayordomo porque era el que cuidaba el reino, por así decirlo, cuando el rey salía. Sabemos que Jesús es el rey de reyes, señor de señores. Por eso Jesús le da las llaves a Pedro. Simbológicamente sí, pero después de todo, Jesús es el rey. El rey David era rey, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, primero, en Isaías 36, 22, vamos a ver 3 ejemplos donde vemos que el rey, llámese cualesquiera el rey, hablando de Isaías y del Génesis, cómo encomendaban su reino a un mayordomo, a una persona idónea, capacitada, de poder dejar con autoridad. 36:22, y vamos a dar lectura. El superintendente del palacio, Eliakim, o sea, el superintendente se refiere al mayordomo, hijo de Elías, el secretario Sobna, y el canciller Joás, hijo de Asafá, volvieron a casa de Ezequías con la ropa rasgada y le contaron todo lo que les había dicho el general, ¿sí? Aquí dice el superintendente del palacio, que en otro sentido es el mayordomo, ¿sí? También teniendo en cuenta que también de acuerdo a la traducción es como podemos entender esto, ¿sí? Nos vamos a ir a Génesis 39:4, ¿sí? Porque ahí es otro ejemplo en el que se puede argumentar o presentar a quién se refería. 39:4. Y dice así: José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo, ¿sí? Era lo que les decía yo. Lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Es a lo que yo me refiero. Cuando una persona salía, o sea, el rey, ahí tenía un súbdito, un superintendente, un mayordomo al cargo de todo lo que sucediera, ¿sí? Una persona responsable con autoridad que pudiera dirigir. Entonces, con respecto al tercer punto, hasta ahí lo voy a dejar, ¿sí? El cuarto punto es que Jesús dejó un pastor, ¿sí? Vamos a leer primero Juan 10:11, ¿sí? Juan 10:11, porque en Juan 10:11 aquí se nos habla de que si Jesús, siendo el pastor, Juan 10:11, si Jesús es el buen pastor, como nos dice aquí San Juan, Jesús es el buen pastor. Yo pregunto y yo me contesto, ¿fuera de Cristo puede haber otros pastores? No. ¿Puede haber otros pastores fuera de Cristo? Sí, pero de acuerdo al lineamiento de Cristo, ¿sí? De acuerdo a la doctrina que Jesús nos dejó. Ahí en ese sentido sí puede haber. Entonces vamos a dar lectura a Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hasta ahí le voy a dejar. Yo soy el buen pastor, ¿sí? Entonces, si Jesús es el buen pastor, literal, así literal como va, no puede haber otros pastores, y menos fuera de la iglesia enseñando doctrinas falsas, ¿sí? Entonces, Juan 21:15, aquí vemos que aquí no es más que la institución de que Jesús deja un pastor visible, pecador, pero después de todo un pastor, ¿sí? Que rija, que esté con autoridad, ¿sí? Ahí dirigiendo sus ovejas, su pueblo. Cuando terminaron de comer, Jesús
dijo a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ese me amas más que estos se refiere a los apóstoles que estaban ahí presentes, ¿sí? Porque en ese momento estaban presentes todos los apóstoles. Por eso Jesús así le dice, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro le dijo, Simón, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí San Pedro se entristeció también, ¿por qué sentido? Porque aquí había pasado la negación, ¿sí? Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar 3 veces, por eso Jesús le pregunta 3 veces, no en alusión, no, aclaro, no en alusión de lo que Pedro había negado a Jesús, ¿sí? Cuando Jesús dice las cosas 3 veces es porque es cierto y porque tenemos que creer, ¿sí? Eh, el quinto, el quinto, la quinta prueba es Jesús nombra en primer lugar a Pedro, ¿sí? Quiere decir que cuando se dirige a Pedro, cuando se dirige a sus apóstoles, siempre Jesús se dirige en primera instancia al pastor, al mayordomo, ¿sí? En ese sentido a Pedro. Mateo 10:2, y vamos a ver Mateo 10:2, ¿qué dice? Mateo 10:2, eh, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Hasta ahí lo voy a dejar porque no es más que la institución en Mateo de los 12 apóstoles. Entonces, claramente vemos que aquí Jesús, eh, a quien primero menciona es al pastor de los apóstoles del rebaño que ya había dejado. Marcos 3:16, vamos a ver, aquí también es una forma también de la institución de los 12 apóstoles, ¿sí? Marcos 3:16, y dice así, Marcos 3:16. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges. Hasta le voy a dejar, porque también aquí, tanto en Marcos, Mateo y Lucas, que son los evangelios sinópticos, podemos encontrar aquí la institución de los 12 apóstoles. Aquí nada más como referencia, ¿sí? Para que vean ustedes y que quede claro que a quien nombra primero, ¿sí? En esta quinta prueba, es a Pedro, ¿sí? Está Hechos de los Apóstoles 1:13, ¿sí? Hechos 1:13, con esta cita termino, ¿sí? Para que veamos aquí no es más que se juntaron para hacer oración en el cenáculo, ¿sí? De acuerdo a narración, para esperar la venida del Espíritu Santo que iba a llegar. Pero vamos a dar lectura aquí en 1:13, dice así. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí estaba Pedro, volvemos a lo mismo, en primer lugar, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celotes, y Judas, hijo de Santiago. Aquí vemos claramente, por eso Jesús, ya en Juan 21:15, y que Jesús lo había instituido ya como pastor, ¿sí? Como pastor de su iglesia,
Ya aquí claramente, pues se sigue reforzando esta situación de la presentación de los 7 puntos, cómo se sigue aquí reforzando en este sentido esta situación, ¿verdad? Ahora, nos vamos a ir el punto número 6, nos vamos a ir a Lucas 22:31, porque aquí en Lucas 22:31 vemos claramente cómo, cómo la iglesia va a ser zarandeada por Satanás, ¿sí? Entonces, aquí en Lucas 22:31 vamos a ver cómo Jesús, ¿sí?, manifiesta la primacía sobre el apóstol Pedro, ¿sí? Lucas 22:31, y dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que limpia, como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Ese yo he rogado por ti se refiere a Pedro, ¿sí? Yo he rogado por ti. ¿Por qué no rogó por los demás? ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Mateo? ¿Por qué? ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué rogó por Pedro exclusivamente? ¿Sí? Porque ahí vemos claramente que Jesús ya había instituido su iglesia en la persona de Pedro. Ya le había dado autoridad para guiar al rebaño, para cuidar al rebaño, para toda esa situación. Ya le había dado autoridad, ya tenía Pedro potestad. Entonces, aquí en este sentido Jesús es claro que se inclina por la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque ya tenía la autoridad que Jesús le había dado, ¿sí? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y cuando tú hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que es la primacía de Pedro, ¿sí? Es una prueba más contundente en Lucas 22:31 al 32, que efectivamente Pedro es el Papa. ¿Por qué no pidió y rogó por los demás? Por Pedro se inclinó, porque ya tenía la autoridad, vuelvo a repetir. Y el punto número 7, ¿sí? Ya San Pedro, ya como un pastor ya de la iglesia, ¿sí? Porque ya en Hechos de los Apóstoles, ya el apóstol San Pedro, ya en Hechos de los Apóstoles, que vamos a dar lectura, ¿sí? Y en Hechos, sabemos, en Hechos 1:15, Hechos de los Apóstoles quiere decir lo que ellos hicieron, literal, ¿quiénes? Los apóstoles, ¿sí? Y que nosotros podemos hacer, ¿sí? Ya todo bautizado, hay ministerios que nosotros como bautizados podemos hacer. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles quiere decir lo que ellos hicieron. ¿Quiénes? Los apóstoles. En ese sentido. Sabemos de antemano que nuestro Señor Jesucristo instituyó a los que Él quiso. Marcos 3:13 así nos narra. ¿Quién instituyó a los que Él quiso? Nombra a Pedro como cabeza. Posteriormente sabemos que Judas Iscariote ya había muerto, ¿sí? Y tenían que volver a elegir nuevamente a otra persona, a otro candidato, en ese sentido, o sea, a otro apóstol, ¿sí? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién toma la iniciativa? ¿O a quién le corresponde esa tarea de instituir eh, a otro apóstol? ¿Quién la tiene? Pedro, ¿sí? Lo que, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tiene autoridad, tiene la potestad, tiene la facultad, pecador, visible, ¿sí? Pero tiene esa tarea eh, de ver por su pueblo, de ver por esas ovejas, ya teniendo la autoridad, ¿sí? Hechos 1:13, y dice así, 1:15, perdón. Uno de aquellos días, Pedro, ¿sí? Nuevamente Pedro, tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús,
Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza a su cuerpo, se reventó y se desparramaron sus entrañas. Entonces, este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Entonces estaba ahí escrito el libro de los Salmos, que su morada, nos vamos a ir hasta el 26. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Sí, nos hemos hecho a Hechos 2:14. Del capítulo 1 al versículo 15 tiene su participación Pedro, ¿sí? Tiene su participación Pedro como cabeza, como pastor, que toma decisiones, que resuelve algunas tareas que le corresponden o que le competen a él como pastor de resolver. En el capítulo 10 hay una situación de la circuncisión, que si deben de ser circuncidados o no, ¿sí? Entonces ahí Pedro toma la palabra y decide lo que se tiene que hacer y nadie le refuta nada. ¿Por qué? Porque él es el pastor, él tiene la autoridad y él sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Eh, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 3 al 6, que nos va a dar lectura, es el primer milagro de Pedro, ¿sí? Claro, todo es por el Espíritu Santo que los ha iluminado, los ha llenado de sabiduría, que les ha dado ese poder a los apóstoles, principalmente al pastor, en este caso a Pedro, ¿sí? Entonces vamos a dar lectura a Hechos de los Apóstoles 2:14, donde es el primer discurso de Pedro, ¿sí? Ya como cabeza de la iglesia. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme pues. Hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Aquí nada más como referencia, les decía que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque en este mismo capítulo, versículo 1, fue cuando llegó y se posó el Espíritu Santo con ellos y hablaban todos en lenguas diferentes, en diferentes idiomas. Por eso la gente les decía que si estaban borrachos, ¿sí? Pero fue por ese acontecimiento que se suscitó, que se dio en ellos, ¿sí? Aclaro ese sentido. Bueno, eso es todo en cuanto a los 7 puntos que nosotros como católicos bíblicamente podemos dar respuesta de fe en las Sagradas Escrituras. Espero que hayas tomado nota, que hayas hecho un buen apunte, una buena anotación, que leas las citas bíblicas que acabo yo de compartirles, que las medites, que las estudies, pero que a su vez también hagas tú un esfuerzo por compartir esto que yo les acabo de exponer, ¿sí? Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.